En las últimas 2 décadas, Ecuador ha sido el escenario de un vaivén ideológico realmente fascinante, sobre todo en sus políticas de comunicación. Hablamos de un auténtico péndulo que ha ido de una visión más comunitaria a un enfoque centrado en la libertad de mercado. Vamos a desgranar juntos este viaje, desde su raíz filosófica hasta el debate que sigue abierto hoy en día. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con el sumac causai, lo que conocemos como el buen vivir. Pero ojo, que esto no es solo una frase bonita. Es toda una filosofía ancestral que nos ve como parte de un todo, de la Pachamama, la Madre Tierra. La idea de fondo es muy potente. Vivir en equilibrio, buscar la armonía, en un contraste total con la idea del crecimiento económico sin límites. Y claro, esta filosofía no se quedó en un plano abstracto, se convirtió en un proyecto político en toda regla. La Constitución de 2008 fue, y esto es clave, una ruptura deliberada con el modelo neoliberal del consenso de Washington, ese que ponía al mercado por encima de todo. Ecuador, en ese momento, quiso proponer una alternativa, una voz propia desde el sur. Bien, para entender todo este recorrido, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos esa nueva visión de país que lo empezó todo. Después, cómo esa visión se intentó convertir en políticas públicas. Nos meteremos de lleno en el campo de batalla que fue la ley de comunicación, veremos el giro del péndulo con las reformas y, para terminar, analizaremos el debate que, a día de hoy, sigue sin resolverse. Empezamos por el kilómetro cero de esta historia, la Constitución de Montecristi del año 2008, que no fue un simple cambio de leyes, no, fue, en esencia, la refundación de un pacto social. Fíjense, esta nueva Carta Magna sentó las bases para un cambio de paradigma total. Se habló de economía social y solidaria, se recuperó la planificación desde el Estado, y algo histórico. Por primera vez en el mundo, se reconocieron los derechos de la naturaleza como tal. Y aquí está el punto crucial para nuestro análisis. Se estableció que era el Estado quien debía formular la política pública de comunicación. Vale, tenemos una nueva Constitución con una filosofía muy potente. Ahora la pregunta es, ¿cómo se lleva todo eso a la práctica? Porque una cosa es la visión y otra, muy diferente, es hacerla realidad. Pues la herramienta principal fueron los planes nacionales para el buen vivir. Estos planes eran básicamente la hoja de ruta para que todo el aparato del Estado se alineara con la lógica del sumac causai. El objetivo era mejorar la calidad de vida real de la gente, no solo los grandes números de la macroeconomía. Y no se quedó en palabras. Miren este gráfico que lo ilustra muy bien. Los planes tenían metas muy concretas, muy tangibles. Aumentar la escolarización, que más gente tuviera agua potable en casa, que la percepción de los servicios públicos mejorara. El foco claramente estaba puesto en el bienestar social del día a día. Y llegamos al punto más polémico, al más debatido y seguramente al más relevante para quienes estudian comunicación. Hablamos de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, la famosa LOC. A ver, la pregunta del millón aquí es, ¿cómo coges una filosofía tan amplia como el buen vivir y la aplicas para regular un sector tan complejo, tan delicado como el de los medios de comunicación? Aquí es donde el debate se puso de verdad al rojo vivo. Uno de los mecanismos más icónicos de la ley, y que seguro que han visto, es este, la famosa distribución del espectro radioeléctrico en 3/3 casi iguales. La idea era democratizar las ondas, romper con la concentración en manos privadas y darle un espacio equitativo a los medios públicos y sobre todo a los comunitarios. Se buscaba, en definitiva, la pluralidad de voces. Pero el cambio de fondo, el que de verdad lo removió todo, fue que la ley de 2013 definió la comunicación no como un negocio, sino como un servicio público. Y para asegurar que así fuera, se creó la Supercom, una superintendencia con capacidad para supervisar e incluso sancionar a los medios. Además, se exigía que se priorizaran los contenidos informativos, educativos y culturales. Pero como decíamos al principio, el péndulo no se detiene. Con los cambios de gobierno llegó un giro de 180 grados, un movimiento que nos llevó del control estatal a un nuevo paradigma, el de la autorregulación de los medios. Esta tabla comparativa lo resume a la perfección. Es que es como mirar el día y la noche. Lo que en 2013 era un servicio público, con las reformas de 2019 y 2022, pasó a ser principalmente un derecho. La temida Supercom fue eliminada y el control estatal de los contenidos dio paso a un modelo basado en que los propios medios se regularan a sí mismos. Un cambio radical. De hecho, la reforma más reciente, la de 2022, lo dejó escrito negro sobre blanco. El nuevo principio que debía guiarlo todo era que prevaleciera la libertad de expresión. Se abandonaba la idea de un Estado vigilante para confiar en la responsabilidad de los propios medios. Y este vaivén ideológico se ve hasta en los nombres de los planes de desarrollo. Fíjense en la evolución.
Pasamos del Plan Nacional para el Buen Vivir en 2009 al Plan de Creación de Oportunidades en 2021 y de ahí al Plan para el Nuevo Ecuador o la propuesta Ecuador no se detiene. La semántica no engaña, es muy reveladora. El foco se desplazó del bienestar colectivo a la oportunidad individual y al crecimiento económico. Esta nueva marca país, el Nuevo Ecuador, es la cara visible de ese cambio de rumbo político y económico. Un intento clarísimo de proyectar una imagen renovada, más enfocada a la inversión y al crecimiento, dejando ya muy atrás la retórica del buen vivir. Y con todo este recorrido llegamos a la parte final, porque a pesar de tantas leyes, tantas reformas y tantos debates, la pregunta de fondo, esa sigue sin una respuesta clara y definitiva. En esta tabla se resume la tensión fundamental que sigue existiendo. Por un lado, la perspectiva del buen vivir, un Estado regulador que ve la comunicación como un servicio público para asegurar la pluralidad. Y por el otro, la perspectiva liberal, un Estado que solo garantiza la libertad de expresión y deja que el mercado y la autorregulación hagan el resto. Son, en el fondo, dos visiones del mundo enfrentadas. Pero bueno, no todo es discordia. A lo largo de todo este vaivén hay ciertos principios que parece que han conseguido generar consenso y que seguramente estarán en cualquier regulación futura. La necesidad de fomentar contenidos interculturales, de garantizar derechos como la rectificación o la prohibición de la censura previa, parece que son puntos de encuentro. Así que cerramos con esta pregunta, que es el núcleo de toda esta historia. Una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que nos interpela a todos, pero muy especialmente a quienes se están formando para ser los comunicadores del mañana. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad social de los medios en este equilibrio tan complejo? La discusión, desde luego, continúa.